realizar el último punto, que fundamentalmente es la forma en que se presentan o se construyen gráficas en Excel y se determina su línea de tendencia. Recuerden que este ejercicio se entrega el archivo en Excel o en Google Sheets en clase. Dice que la estimación de la viscosidad dinámica con respecto a la temperatura se ha modelado de diferentes maneras y una de estas propuestas es la ecuación de Andrade, que dice que la viscosidad es igual a, que es una constante, por la función exponencial a la B sobre T, donde B también es otra constante y la temperatura está en Kelvin. Dice que para el agua se han encontrado estos valores de viscosidad con respecto a la temperatura y nos piden que grafiquemos en Excel estos valores de viscosidad con respecto a la temperatura y determinemos los valores de A y B de la ecuación de Andrade. Lo primero es sacar nuestros datos de aquí a aquí. Entonces yo ya transcribí los datos, ¿cierto? Los tenemos aquí. Tenemos valores de temperatura y de viscosidad. Ojo con esto. Si ustedes se fijan aquí en la tabla, vamos a ver que la viscosidad aparece por 10 a la menos 3. Eso quiere decir que cada uno de estos valores es por 10 a la menos 3. Pero antes de transcribirlos, tenemos que cerciorarnos si nuestro Excel funciona con punto o con coma para la separación de decimales. ¿Cómo lo vemos? Vamos a escribir aquí cualquier número, 0.02. En mi caso, como mi Excel está con punto, automáticamente me manda a la derecha mi dato. Pero si yo lo escribo con coma, me lo deja allí. Otra forma de verificarlo es a través de los formatos. Entonces, aquí en la pestaña de inicio, debajo de general, aparecen unos ceros con una flechita a la izquierda que dice incrementar decimales o a la derecha que dice quitar decimales. Entonces, al aumentar decimales, en mi primero, donde tengo el punto, me aumenta los decimales. De manera análoga, se los puedo quitar. Pero cuando yo pongo en la coma aumentar o quitar, no pasa nada y solo escucho un sonido de error. Eso quiere decir que para mí el punto es decimal y la coma no lo es. Casi siempre es para miles. Pero si a ustedes les pasa al contrario, que con la coma le saca decimales y con el punto no, ustedes deben transcribir todos sus datos con comas. Listo. Y aquí los fui transcribiendo. Pero ¿cómo transcribimos 0.317 por 10 a la menos 3 a esta tabla? Sencillo. Escribimos 0.317 y vamos a utilizar la forma de notación científica que maneja Excel. Y es E menos 3. Nos presenta de esta manera como formato científico o le podemos decir no, muéstremelo general o muéstremelo como un número. Partiendo de que si lo ponemos como número nos puede estar quitando estas cifras decimales, pero pues se las podemos poner. Y escribimos el otro dato. Lo podemos escribir en mayúscula o en minúscula sin ningún problema. Y aquí le decimos que no lo deje en formato general. Y listo. Veamos ahora la ecuación de Andrade. Dice que la viscosidad en estas unidades, newton segundo sobre metro cuadrado, así las tenemos en la tabla de datos, no hay que hacer ninguna conversión. A lo desconozco, exponencial de B sobre T. La temperatura para la ecuación de Andrade tiene que estar en Kelvin y aquí no la presenta en grados Celsius. Entonces tenemos que convertir esos datos. Para ello vamos a seleccionar toda esta tablita
toda esta parte de nuestras celditas con la viscosidad y le vamos a poner un par de celdas abajo. Por otra parte, entonces vamos a calcular la temperatura pasándola de Celsius a Kelvin. Y recordemos que es sumando 273.15. Igual seleccionamos nuestra celda más 273.15. Yo puedo hacer esto varias veces o simplemente arrastro la fórmula. O le doy control C, control V para donde la quiera copiar. Yo la voy a arrastrar. ¿Cómo lo arrastramos? Selecciono la celda y tiene que aparecer este más en color negro. Le doy clic, mantengo el clic, lo sostengo y arrastro hasta donde yo quiera. Y listo. Y aquí la temperatura es en Kelvin. Los formatos son muy importantes, la presentación lo es todo. Entonces, por ello vamos a copiar el formato. Seleccionamos las celdas, ¿cierto? Que queremos copiar el formato. Le damos aquí en la pestaña de inicio, formato, copiar formato, y lo copiamos aquí. Y listo. Veamos o continuemos observando la ecuación de Andrade. Dice que es la viscosidad, está en la misma línea, ¿cierto? Por A exponencial, ¿cierto? B sobre T. Casi siempre las funciones exponenciales son de la siguiente manera. Exponencial a la X. O pues como ustedes lo vieron en matemáticas, que era que f de X o Y es igual a E a la X. Entonces, si nosotros queremos graficar esto como una gráfica de X contra Y, ¿cierto? ¿Será que podemos graficar de forma directa la temperatura? ¿Será que esto, que es lo que va a ir cambiando, es igual a X? Entonces, si es así, lo podemos dejar así. Sin embargo, lo que va variando no está al mismo nivel de B, sino que es una fracción. Es decir, que es como si yo dijera lo siguiente, que es 1 sobre X, porque lo que está variando es la temperatura. Entonces, tenemos que hacerle otro arreglo a esto. Y es que debemos calcular 1 sobre la temperatura para poder graficar. De lo contrario, no vamos a poder hacer. Entonces voy a volver a bajar un par de unidades y entonces esto será 1 dividido entre la temperatura, ¿cierto? En Kelvin, entonces será 1 sobre Kelvin. Y entonces mi nueva fórmula será 1 dividido entre este valor. Y vuelvo y arrastro mi fórmula y entonces ya tengo todo. Vuelvo y copio el formato para que mi tabla quede bien. Vamos a reducirle el número de decimales para que se vea un poco mejor. Y ahí ya tenemos nuestra tabla y estamos listos para graficar. Esto sí es X y ya vamos a ver por qué esto es importante. Entonces, vamos a graficar. Para graficar, entonces nos vamos para insertar. Aquí en las opciones que tenemos graficar gráficos, insertar gráficos, perdón. Y aquí tenemos el de dispersión, XY, se llama así, XY dispersión. Entonces tenemos diferentes opciones. Este nos muestra un gráfico XY solamente como los puntos. Este une los puntos con una línea suave. Aquí son los puntos unidos, pero sin mostrar los puntos. Aquí es con líneas rectas, con puntos, y aquí no nos muestra los puntos. Entonces vamos a elegir solamente el de dispersión, sin líneas ni nada. Listo. Y nos queda un gráfico
en blanco. Vamos a hacerlo todo al mismo nivel para que veamos todo claramente. Vamos a seleccionar los datos y le damos, tenemos dos formas. Aquí en el menú de diseño del gráfico nos muestra seleccionar datos o le damos clic derecho, seleccionar datos. Cualquiera de las dos opciones nos va a servir. Ahora vamos a seleccionar el rango de los datos y vamos a seleccionar esto que tenemos acá. Verificamos que el nombre entonces será la viscosidad, ¿cierto? Ese es el nombre de mi gráfico. Que los valores de X corresponden a la 1 sobre la temperatura para que tenga congruencia con la función exponencial. Y por otro lado, entonces los valores de Y son los de la viscosidad. Y estamos de acuerdo y le damos OK. Gráfica. Entonces, una vez que ya la tenemos aquí, ¿qué podemos hacer? Tenemos un desorden de números, aparece la letra M, nos cambia todo. Y para ello, entonces, tenemos que primero cambiarle el formato para después ver bien cómo es esta gráfica. Entonces, le damos en el título, doble clic y nos aparecen, bueno, las opciones, no nos interesa, pero lo que nos interesa es cambiar el título. Y entonces dice, el título es viscosidad, le podemos poner el título completo o le podemos insertar, ¿cierto? Los símbolos y vamos a buscar el símbolo de la viscosidad versus temperatura y le quitamos todo esto. Listo, ese es el título de nuestro gráfico y todos nuestros gráficos y figuras siempre tienen que tener un título. Vamos aquí al eje y entonces si nosotros así de la nada vemos esto, ¿qué nos dice este gráfico? ¿Qué nos dice este eje? Nada, ¿verdad? Tenemos un arreglo de números. Entonces vamos a agregarle aquí en el menú de diseño del formato, perdón, formato de la gráfica, vamos a agregar un elemento y es el eje, el título del eje, viscosidad. ¿Y en qué unidades está? Está en estas unidades de acá. Entonces vamos a seleccionar estos valorcitos, vamos a seleccionar esto, control C, y aquí le vamos a poner esto aquí en nuestro título, control V. Y le vamos a quitar ese, le vamos a poner esto. Listo. Y por otro lado, aquí en este eje ya sabemos que es el que corresponde a la temperatura. Pero ojo, esto no es temperatura, esto es 1 sobre la temperatura. Entonces hay que ponerle 1 sobre la temperatura y esto tiene unidades de 1 sobre Kelvin. Entonces el título de nuestro gráfico también debemos arreglar. Listo. Entonces así ya podemos visualizarlo diferente. Aquí por este lado, entonces este arreglo de números no se ve muy bien, se vería mejor si está como los datos originales. Y entonces lo que hacemos es lo siguiente. Entonces vamos a corrernos un poco a la derecha, le damos clic derecho, formato del eje y nos va a aparecer lo siguiente. Entonces aquí a lo último tenemos número, categoría, le vamos a decir que nos lo presente en notación científica y que nos muestre 3 o 2, ¿cierto? Cifras decimales. Por otra parte, entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo con estos valores. Le vamos a pedir que nos lo muestre en notación científica y que nos muestre 1 o 2 valores decimales. Sin embargo, esto no se ve muy bien, entonces hay que arreglarlo un poco. Y lo que podemos hacer es cambiarle las opciones del mínimo y el máximo. Entonces veamos cuál es el valor mínimo que está dado por la temperatura y dice que es 0.003. Entonces el valor mínimo que sea 0.003, ¿cierto? Y ahí ya podemos ver
otras cosas. Entonces ya nos muestra aquí que los valores decimales los podemos dejar en uno, ¿cierto? Y nos va a mostrar uno a uno. Pero siento que, mentiras. El valor máximo es este, ¿verdad? Que es uno sobre. El valor mínimo es 0.0025 y el máximo es 0.037. Y ahí está. Entonces él hace los arreglos para que la distancia entre punto y punto sea la mejor. Vamos a ponerle 0.045, perdón, 0.040. Y ahí se ve un poco mejor, se ve un poco más organizado. Vemos que las unidades van aumentando de 0.02 en 0.02 y ahí está. Listo. ¿Que podemos hacer esto mejor? Claro que sí, podemos dejarlo como uno, pero entonces ya no se ve muy bien, se ven todos los datos uno encima del otro. Podemos dejarlo de punto 5 en punto 5, también podemos hacerlo. O podemos dejarlo punto 25 en punto 25. Y así entonces tendríamos que dejar la numeración con dos cifras decimales. Entonces, este tipo de arreglos es importante que los hagan, pero de tal suerte que se vean todos los datos bien. Listo. Entonces, ya con eso tenemos nuestra gráfica, podemos visualizar todo. Y ahora vamos a sacar la línea de tendencia. Seleccionamos nuestros datos, ¿cierto? Que aparezcan así, seleccionaditos todos. Le damos clic derecho y le decimos adicionar línea de tendencia. Y nos aparecen las siguientes opciones. Fíjese que a nosotros nos interesa aquella que es exponencial a la X. Y ella misma nos lo dice, exponencial. La cuestión con las líneas de tendencia es que se supone que cuando uno elige una línea de tendencia busca que haya una mejor correlación de datos o que la función que saca sea la que más datos me recoja. ¿Cómo uno evalúa eso? Con el R cuadrado. El R cuadrado yo lo saco dándole clic aquí abajo que me muestre R cuadrado y cuando yo, por ejemplo, selecciono un estilo lineal, aparece punto 89, ¿no? Muy bajito, más alto, potencial, ¿cierto? Si se dan cuenta, pero entonces eso es una parte. ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la función? Cuando usted le pide con una línea de tendencia saque cómo se correlacionan unos datos con otros, le decimos aquí, muéstreme la ecuación y ahí se la va a mostrar. Polinomial de orden 2, logarítmica, lineal, exponencial. Entonces, esta es la que me interesa. E a la tal cosa. Y aquí viene lo que yo les mencionaba de por qué E a la X era lo que a mí me interesaba y que ese E a la X no es X sino 1 sobre X para mi función o 1 sobre T. Porque si ustedes se fijan acá, vamos a aumentar un poco el tamaño de esto para que lo veamos bien. Dice 2 por 10 a la menos 6 exponencial 1 punto tan X. Entonces, esta X es esta X de acá y esta X de acá es 1 sobre T. Y este conjunto B sobre T es todo esto de aquí, perdón, esto de aquí, con la X. ¿Listo? Entonces, para poder sacar esto, primero tenemos que cambiar este número de alguna manera. Entonces vamos a cambiarle el tipo de texto para que nos salga mejor. Vamos a cambiar el formato y damos aquí, que no nos saque general, sino que nos saque número.
pero entonces este número es por 10 a la menos 6, entonces toca con notación científica. Y sale 2.0 por 10 a la menos 6. Hay que ponerle más cifras decimales, unas 3. Y ahí sí ya podemos ver mejor, ¿cierto? Incluso si le ponemos otra, no hay ningún problema. Entonces le podemos poner tantas cifras decimales como querramos, sí. Entre más cifras decimales mejor, porque entonces vamos a poder ver mejor cómo es esa línea de tendencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta ecuación que está aquí, en función a esta, entonces será que Y, vamos a dibujar por acá, que Y es igual a exponencial a la X. Pero entonces aquí me acompaña un número A y me acompaña un número acá, B. Entonces, para este ejercicio, A es igual a 1.9035 por 10 a la menos 6 y B es 1.8481 por 10 a la 3. Cuando tiene el más, quiere decir que es sumándole ceros. Entonces lo ponemos, ¿cierto? Lo podemos poner en científico, lo podemos poner en número o lo podemos poner en general, no hay ningún problema y entonces ahí nos va a sacar los valores de A y de B. Entonces cuando a usted le dicen que saque una correlación, lo que le están pidiendo es fundamentalmente encontrar esta ecuación y mostrar qué tan buena es la correlación con el R al cuadrado. Ya para el segundo punto, entonces ustedes, como ya tienen la ecuación de Andrade, van a calcular la viscosidad a 60 grados y con el apéndice 9 y vamos a comparar estos dos resultados con el valor experimental. Y listo.